Hola, en la lección anterior estuvimos hablando acerca del concepto de modos normales de vibración. Vamos a ver ahora un ejemplo un tanto similar que también es parecido a lo que ustedes pueden encontrar en los libros de mecánica a nivel intermedio. Aquí lo que vamos a suponer es que tenemos un péndulo con una cierta longitud L, aquí hay una masa M1 y vamos a imaginar un segundo péndulo que, para hacer las cosas sencillas, vamos a suponer que tiene la misma longitud L que la anterior. Aquí posiblemente la masa que cuelga de esta cuerda o varilla, vamos a suponer que puede ser en principio diferente de la primera. Para hacer aquí las cosas interesantes y precisamente poder tener esta idea de modos normales de vibración, vamos a suponer que hay un resorte que está uniendo estas dos masas de tal manera que cuando los dos péndulos están en posición vertical, vamos a suponer que el resorte se encuentra relajado. Voy a llamar D mayúscula a la separación que hay entre los puntos donde están sujetados estos péndulos y pues vamos a suponer además que el movimiento de los péndulos se puede realizar solamente en el plano de la figura. Eso entonces, como ustedes deben de poder ver de inmediato, significa que este problema tiene solamente 2 grados de libertad y eso se va a poder reconocer por el hecho de que si uno conoce los ángulos θ1 y θ2 que aquí estoy indicando, que forma cada cuerda con la vertical, al conocer estos ángulos, decía, eso ya define la configuración de este sistema. Lo que nos va a interesar es en particular los movimientos que pueden realizar estas dos masas para ángulos pequeños, de tal manera que vamos a poder linealizar las ecuaciones para que sea fácil resolverlas, y eso vamos a ver cómo nuevamente nos lleva a esta idea de los modos normales de vibración. En el ejemplo que estuvimos viendo en las dos lecciones pasadas, lo que habíamos hecho era comenzar con un sistema mecánico, calcular las ecuaciones de movimiento que tendríamos en forma general dentro de ciertas aproximaciones, como que los resortes satisfacían la ley de Hooke perfectamente y que no habría fricción. Aquí también vamos a suponer que no hay fricción y que este resorte es un resorte ideal en el sentido de que la ley de Hooke se cumple exactamente. Pero a diferencia de lo que hicimos en las dos clases anteriores, aquí vamos a comenzar por simplificar la lagrangiana antes de llegar a las ecuaciones de movimiento. Es un enfoque diferente a lo que hicimos en las dos lecciones pasadas. Allá primero encontrábamos la lagrangiana, llegábamos a las ecuaciones de movimiento, veíamos que eran un sistema de ecuaciones no lineales y entonces ese sistema lo volvíamos lineal. Aquí lo que vamos a hacer es, en cierta manera, el orden contrario, es decir, vamos a hacer las simplificaciones desde un principio en la lagrangiana misma, antes de encontrar las ecuaciones de movimiento que van a resultar lineales por las simplificaciones que vamos a hacer inicialmente en la lagrangiana. Entonces, en este caso, las únicas fuerzas aplicadas son las fuerzas gravitacionales, los pesos de estas dos masas que están aquí suspendidas, junto con la fuerza elástica producida por este resorte, que, como decía, vamos a suponer que obedece la ley de Hooke. Entonces, lo que vamos a tener, y aquí la parte más latosa, normalmente, tiene que ver con el cálculo de la energía potencial. Entonces, para esto va a ser conveniente establecer un sistema de ejes cartesianos y, por ejemplo, podemos tomar como origen el punto de soporte del péndulo de la izquierda. Entonces voy a suponer que aquí se encuentra el eje Y y que, siguiendo las reglas habituales, este sería el eje X. Entonces, lo que vamos a tener es que, por ejemplo, esta masa que se encuentra a la derecha va a tener con respecto a este origen las coordenadas cartesianas que ahora voy a escribir. En el eje horizontal tendríamos la distancia d más L por el seno de θ2, mientras que su coordenada vertical sería menos L por el coseno de θ2. En forma similar, para la partícula que se encuentra a la izquierda, sus coordenadas cartesianas respecto a estos ejes serían, como ustedes pueden ver, L
por el seno de teta 1 y menos L por el coseno de teta 1, todo lo cual se puede ver directamente de la definición elemental de las funciones trigonométricas. Escribo esto porque en un momento vamos a necesitar conocer qué tanta separación hay entre estas dos masas para saber entonces qué tan elongado se encuentra este resorte, ya que dependiendo de eso va a ser la fuerza que el resorte ejerza o correspondientemente la energía potencial elástica que esté almacenada en el resorte. Aquí la parte sencilla tiene que ver con la fuerza gravitacional. Recuerden, para una partícula de masa m en un campo gravitacional uniforme, la energía potencial se puede calcular como la masa por la gravedad por la altura. Entonces, en el caso de la masa que se encuentra aquí a la izquierda, su energía potencial gravitacional sería su masa por la aceleración de la gravedad por la altura, y la altura con respecto al origen que hemos escogido pues es precisamente menos L coseno de teta 1, lo cual se puede leer precisamente de aquí. En forma similar, para la segunda partícula, su energía potencial gravitacional sería m2 por g por su coordenada y, que es menos L por el coseno de teta 2, lo cual se puede ver de aquí. Ahora lo que necesito es agregar la energía que está almacenada en el resorte, y como ya habíamos visto un par de lecciones atrás, esa energía elástica se puede calcular como un medio de la rigidez del resorte por su elongación al cuadrado. Entonces lo que necesito saber es qué tan estirado está el resorte o comprimido, y para eso lo que me interesa es conocer la diferencia entre la distancia que hay en este momento entre esos dos puntos comparado con la distancia d, que es lo que tendríamos cuando los dos péndulos están en forma vertical. Recuerden, al estar los dos péndulos verticalmente, el resorte no está estirado ni comprimido, así es de que lo que nos interesa es esa diferencia que ya mencioné. Entonces, de resultados básicos de geometría analítica, por ejemplo, o de simplemente trigonometría, sabemos que la distancia que hay entre este punto y este se puede calcular de la manera siguiente, como la diferencia de d más L seno de teta 2, que es esta coordenada, menos L seno de teta 1. Eso hay que elevarlo al cuadrado. Y después, en forma similar, hay que tomar esta cantidad menos esta y también hay que elevarla al cuadrado. Entonces eso nos da menos L coseno de teta 2 más L coseno de teta 1. Y eso hay que elevarlo al cuadrado. Entonces toda esta raíz sería la separación que hay entre esos dos puntos. Y lo que me interesa no es simplemente cuál es esa distancia, sino si es mayor o menor o igual a la distancia d que había originalmente cuando el resorte estaba relajado. Esa cantidad que se encuentra entre los corchetes es la elongación, y eso tenemos que elevarlo al cuadrado. Entonces esta sería la expresión exacta para el potencial, que repito, es en este caso simplemente la energía potencial gravitacional por una parte y la energía potencial elástica que tenemos aquí. Como ustedes pueden ver, la expresión que se obtiene, particularmente la relacionada con la energía del resorte, es una expresión medianamente complicada por la presencia del radical, de los cuadrados y de las funciones trigonométricas, y justamente lo que se trata de hacer ahora, a diferencia de lo que hicimos en las lecciones pasadas, es hacer primero aquí algunas aproximaciones antes de sustituir la lagrangiana en las ecuaciones de Lagrange. Es decir, lo que me interesa ahora es suponer que vamos a estar interesados solamente en oscilaciones pequeñas. Entonces, para oscilaciones pequeñas, bueno, lo que va a ocurrir es que el seno del ángulo, ya sea teta 1 o teta 2, va a ser aproximadamente teta, mientras que
el coseno de teta, sabemos, es aproximadamente 1 menos teta cuadrada sobre 2. Aquí vamos a tener que ser muy cuidadosos en cuanto a cuáles términos conservar. Y bueno, justamente lo que me interesa hacer a continuación tiene que ver con esto, mostrarles cómo uno puede determinar qué términos conservar en las expresiones que vamos a utilizar posteriormente. Entonces, en esta aproximación, la b aproximadamente sería menos L por M1G por el coseno de teta 1, que sería 1 menos teta 1 al cuadrado sobre 2. Aquí pues estoy utilizando esta aproximación para calcular este coseno aproximadamente. Y en ese segundo término hacemos algo similar. Tendríamos menos L por M2G por 1 menos teta 2 al cuadrado sobre 2. Aquí la idea, de una vez la expreso, es que si queremos que al final nos queden ecuaciones lineales una vez que sustituyamos en las ecuaciones de Lagrange, entonces eso equivale a que en la lagrangiana conservemos términos cuadráticos. Entonces eso quiere decir, entre otras cosas, que el término que sigue, que es un teta cuarta sobre 4 factorial, aquí ya no lo vamos a considerar porque eso nos llevaría a términos cúbicos una vez que sustituyéramos en las ecuaciones de Lagrange. Así es de que si queremos tener ecuaciones lineales, lo que hay que hacer es conservar cuando mucho términos cuadráticos. Entonces, a ese orden de estos dos términos es lo que tendríamos aproximadamente. Ahora viene la parte que es un poquito más laboriosa y bueno, es parte de lo que precisamente se trata de presentar en este ejemplo. Entonces primero voy a desarrollar lo que se encuentra en el radical. Entonces eso nos da el cuadrado del primero. Tendríamos también el doble producto del primero por el segundo. Aquí trato todo esto como si fuera un solo término. Entonces lo que vamos a tener es 2dl por el seno de teta 2 menos el seno de teta 1. Hasta ahorita vean que no estoy haciendo uso de aproximaciones. Aquí estoy por el momento desarrollando esta expresión al cuadrado, tratándola como si fuera un binomio. Entonces tenemos el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, que es esto, y después vendría el cuadrado del segundo, que ahora nuevamente se ve como un binomio al cuadrado, y eso entonces nos lleva a esto que escribo a continuación. Tendríamos un L cuadrada por el seno cuadrado de teta 2 menos 2 veces el seno de teta 1 por el seno de teta 2 más el seno cuadrado de teta 1. Todo eso que ahí tenemos a la vista es lo que corresponde al desarrollo exacto de esta expresión al cuadrado. Ahora, de este otro binomio al cuadrado, lo que vamos a tener, aquí lo escribo debajo, sería L cuadrada por el coseno cuadrado de teta 2 menos 2 veces el coseno de teta 1 por el coseno de teta 2 más el coseno cuadrado de teta 1. Todo eso iría dentro del radical y a todo lo que quede de esa raíz cuadrada hay que restarle fuera del radical esta d que aparece aquí, que representa, decía, la distancia que hay entre estas dos masas cuando el sistema está en su posición de equilibrio. Aquí solamente falta agregar el exponente 2 que necesitamos, que teníamos aquí en la expresión original. Entonces, continuando aquí con las reducciones, lo que tenemos es ahora lo siguiente. Primero hay dos términos constantes que son menos M1GL de aquí, menos M2GL de aquí. Tenemos también más un medio de M1GL por teta 1 cuadrado, que es este. Y también un medio de M2 por GL por teta 2 al cuadrado, que es este. Y aquí la parte que es un poquito más laboriosa es lo que tiene que ver con la energía potencial del resorte.
Entonces lo que tenemos es la raíz cuadrada de d cuadrada más 2 de L por el seno de teta 2 menos el seno de teta 1. Y ahora hay aquí varias reducciones que se pueden hacer. Por ejemplo, podemos ver que aquí tenemos seno cuadrado de teta 2 y un coseno cuadrado de teta 2 que se pueden unir, eso da 1. Y similarmente esta suma de cuadrados también da 1. Así es de que en total tendríamos una constante 2. Mientras que de estos productos que tenemos aquí hay un factor común menos 2 que multiplicaría al coseno por el coseno más el seno por el seno. Y si recordamos las identidades para las funciones trigonométricas, podemos ver que esto corresponde a esta expresión. Ya sabemos que el coseno de una resta es coseno por coseno más seno por seno, que corresponde justamente a lo que tenemos aquí. Entonces, eso es todo lo que tenemos dentro del radical, exactamente. Y a eso, de hecho aquí no se necesita algo tan largo. Y a eso hay que restarle, recuerden, la d, y todo eso hay que elevarlo al cuadrado. Ahora hay varias simplificaciones adicionales que podemos hacer, similares a las que ya hicimos previamente. Aquí antes habíamos utilizado el hecho de que el coseno de teta es hasta segundo orden la expresión que aquí tenemos arriba. Eso fue lo que ya utilizamos para tener estos términos cuadráticos en el potencial. Aquí vamos a hacer ahora algo similar. Vean que hasta este momento lo que está dentro de los corchetes sería la expresión exacta, válida para cualquier par de ángulos teta 1 y teta 2. Entonces ahora vamos a ver qué se puede simplificar. Y lo primero que podemos ver es que esto a su vez es aproximadamente igual a menos m1 por g por L menos m2 por g por L. Aquí simplemente lo que hago es copiar lo que ya teníamos. Ahí no hay nada interesante por ahora. Y la parte interesante viene enseguida. Tendremos aquí k sobre 2 que multiplica a la raíz cuadrada de d cuadrada. Entonces aquí vamos a usar justamente esta relación. Entonces el seno de un ángulo pequeño, siempre y cuando el ángulo esté dado en radianes, es aproximadamente igual al ángulo mismo. Así es de que aquí vamos a tener un 2 de L por teta 2 menos teta 1. Mientras que de los términos que siguen, vamos a tener 2L cuadrada que multiplica a un 1. Aquí puedo factorizar este 2, que aquí ya lo hice. Entonces de este 2 queda un 1, a eso hay que restarle este coseno, pero ese coseno es 1 y después viene con signo negativo el argumento al cuadrado sobre 2. Entonces como aquí hay un signo menos, vamos a tener más un medio de teta 2 menos teta 1 al cuadrado. Estos dos se cancelan, estos dos números unos. A eso hay que restarle la d otra vez y hay que elevar al cuadrado. Ahora vean que la expresión se ha simplificado bastante. Ya por lo menos hemos eliminado las funciones trigonométricas, pero hay algo más que vamos a poder hacer. Y ahora se trata de eliminar la raíz cuadrada que aparece en este último renglón. Para eso lo que vamos a utilizar es un resultado muy útil en muchos contextos, que es la fórmula del binomio de Newton, la cual lo que nos dice es que si tenemos una suma de dos términos elevado a una potencia n, que bueno, normalmente la n la usamos para representar números naturales, pero de hecho esta fórmula es válida en principio para cualquier valor n real. Esto es igual a la n más n veces a la n menos 1 por b. Y aunque no lo vamos a necesitar en este momento, simplemente como repaso, aquí sigue n por n menos 1 sobre 2 por a la n menos 2 por b cuadrada. Después tenemos n por n menos 1 por n menos 2 sobre 3 factorial por a la n menos 3 por b cúbica. Y en el caso en que la n no sea un número natural, esta suma continúa hasta el infinito. Esta sería una serie que puede ser convergente o no.
En el caso en que la serie sea convergente, entonces los dos lados de esta igualdad van a coincidir. Si la serie del lado derecho no es convergente, entonces la relación no tiene sentido. En el caso en que la n es un número natural, entonces en lugar de tener una serie, esto se va a cortar en algún punto. Después de que tengamos n más un términos, justamente ahí termina esta suma. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para la expresión que tenemos aquí en el renglón anterior. Y recuerden algo que hay que tener aquí presente todo el tiempo, es que lo que nos interesa es conservar, en este caso para el potencial, solamente términos que sean cuadráticos cuando mucho. Entonces aquí dentro del radical tenemos cuando mucho términos cuadráticos, pero de acuerdo con esta fórmula vamos a ver que lo que necesitamos conservar todavía es algo mucho más sencillo, porque lo que vamos a tener, y aquí continúo con el color rojo, es decir, para no copiar toda la expresión que teníamos para el potencial, voy a quedarme nada más con la raíz cuadrada que aquí queremos calcular. Entonces, si nos quedamos con la raíz cuadrada de d cuadrada más 2dl por teta 2 menos teta 1, y después tenemos el l cuadrada por teta 2 menos teta 1 al cuadrado, todo eso lo podemos ver como la suma de dos términos, este de aquí y este otro de aquí, elevado a la potencia 1 medio. Entonces, de acuerdo con la fórmula del binomio de Newton, eso sería lo mismo que la a, que en este caso es d cuadrada, elevado a la 1 medio, que es lo que corresponde a sacar esta raíz cuadrada. Entonces vamos a tener un primer término, que sería simplemente la d, y después tendríamos 1 medio, que es el exponente n, que en este caso tenemos, por la a la potencia 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 es menos 1 medio, y d cuadrada a la menos 1 medio es 1 sobre d. Entonces aquí tendríamos un 1 sobre d. Por la b, y la b es todo lo que tenemos aquí. Y eso entonces sería 2dl por teta 2 menos teta 1. Y en principio deberíamos de escribir también lo que corresponde a este término. Aquí habría que agregarlo. Pero no va a ser necesario porque todo esto que aquí estamos calculando vamos a tener que sustituirlo dentro de estos corchetes. Esta d, por cierto, se va a cancelar y lo que vamos a tener es nada más esta contribución, porque los demás términos que aquí seguirían no van a ser de importancia para lo que sigue. Recuerden, todo esto tenemos que elevarlo al cuadrado, así es de que esta diferencia que aquí tenemos, cuando la elevemos al cuadrado, nos va a dar términos precisamente de grado 2, como son los que queremos conservar. Si incluyéramos la parte que corresponde a esta diferencia al cuadrado, cuando elevemos posteriormente al cuadrado, eso nos va a dar términos de grado 4 y de grado 3, que justamente son cosas que no queremos conservar. Entonces, aquí simplemente truncamos el desarrollo, nos quedamos hasta este orden solamente, porque es lo único que va a contribuir si queremos, como decía, conservar términos que cuando mucho sean de grado 2 en las variables teta 1 y teta 2. Entonces, de acuerdo con eso, lo que nos queda entonces, aquí regresamos al cálculo del potencial en forma aproximada, entonces la b aproximadamente sería esta constante, que es menos m1 más m2 por g por l, eso une estos dos términos. Después tenemos un medio de m1 por g por l. De hecho, aquí podemos también factorizar. Bueno, de hecho, ya comencé, lo dejo así como venía. Y lo que vamos a tener de esta parte que se veía más complicada es un factor k sobre 2. Y ahora la idea es sustituir la raíz cuadrada que aquí teníamos, que quedó aproximadamente como esto. A eso hay que restarle la d, como dije, eso cancela la d. Entonces solamente quedaría esta contribución al cuadrado. El 2 desaparece, la d desaparece. Entonces lo único que vamos a tener es l cuadrada por teta 2 menos teta 1 al cuadrado. Entonces vean que el resultado es definitivamente algo muy simple. Entonces
Aquí pues más o menos estos son los pasos que frecuentemente uno necesita aplicar. Aquí en este caso lo que hicimos fue pues utilizar el desarrollo a los órdenes más bajos de las funciones trigonométricas seno y coseno, y para la raíz cuadrada lo que hemos hecho fue utilizar la fórmula del binomio de Newton para llegar a esta expresión. Entonces vean que aparte de esta constante, que como ya insistí va a ser irrelevante en lo que sigue, todo lo demás que estamos conservando son términos cuadráticos solamente. Otra cosa importante que vale la pena aquí notar es que aparte de esta constante, todo lo demás que sí depende de θ1 y θ2 es una función que es positiva definida. Vean que la suma de estos tres términos, siendo esencialmente una suma de cuadrados, esto va a ser mayor o igual que 0. Y de hecho, la única forma en que esto sea 0, la suma de estos tres términos, es que θ1 y θ2 sean 0. Lo cual tiene que ver con que precisamente cuando los dos péndulos están en posición vertical, eso corresponde a una posición de equilibrio estable. Entonces, una vez que tenemos el potencial B en forma aproximada, ya prácticamente tenemos todo lo que se necesita para calcular la función lagrangiana en esta aproximación. Entonces, lo que necesitamos ahora es la expresión para la energía cinética, lo cual es bastante más simple. De hecho, la energía cinética resulta ser simplemente un medio de m1 por L cuadrada θ.1 al cuadrado. Eso sería la energía cinética para el primer péndulo, y para el segundo péndulo es algo enteramente similar, m2 por L cuadrada θ.2 al cuadrado. Para llegar a esta conclusión hay dos formas de hacerlo, por lo menos. Una sería regresar a lo que teníamos en un principio cuando parametrizábamos la posición de cada una de estas dos masas en términos de los ángulos θ1 y θ2. Entonces, simplemente de la definición elemental de la energía cinética, uno puede llegar a estas expresiones fácilmente, pero una forma mucho más simple es notar que en el caso de estos péndulos, el único movimiento que aquí estamos permitiendo para estas masas es un movimiento circular, y en ese caso la velocidad angular, que son esta θ.1 y θ.2, está relacionada con la velocidad tangencial simplemente multiplicando por el radio. Entonces, θ.1 es la velocidad angular del primer péndulo. Al multiplicarlo por L, eso nos da la velocidad tangencial, y eso al cuadrado precisamente nos da la velocidad de esa masa al cuadrado. Entonces, esas son las expresiones para las energías cinéticas. Noten que en este cálculo ya no fue necesario hacer alguna aproximación. Ya desde un inicio lo que tenemos es una expresión en donde solamente aparecen términos cuadráticos. De no ser así, si en algún otro caso hubiera obtenido alguna expresión donde no solamente aparecen términos cuadráticos, habría que hacer de nuevo simplificaciones parecidas a las que vimos previamente para el potencial. Pero en este caso todo eso no es necesario. Aquí ya noten que aparte de esta constante inofensiva, todos los demás términos son cuadráticos, ya sea en las coordenadas o en las velocidades generalizadas. Entonces ya tenemos la función lagrangiana en forma aproximada. Entonces lo que queda es un medio de m1 L cuadrada θ.1 al cuadrado más un medio de m2 L cuadrada θ.2 al cuadrado. Y ahora a eso hay que restarle el potencial. Entonces vamos a tener más m1 más m2 GL. Después tenemos menos un medio de m1 GL θ1 al cuadrado menos un medio de m2 GL θ2 al cuadrado. Y finalmente lo que corresponde al resorte, que nos lleva a un menos k sobre 2 L cuadrada por θ2 menos θ1 al cuadrado. Ya teniendo la lagrangiana, aunque sea en esta forma aproximada, podemos encontrar las ecuaciones de movimiento también en forma aproximada. Y como dije en un principio, aquí el hecho de que en la lagrangiana estemos conservando cuando mucho términos cuadráticos va a llevarnos de inmediato a unas ecuaciones de Lagrange que son automáticamente ecuaciones lineales. De hecho, una de esas ecuaciones lo que nos dice es que 0 es igual a dn de t
parcial de L con respecto a θ.1 menos la parcial de L con respecto a θ1. Recuerden, aquí las coordenadas generalizadas son los ángulos θ1 y θ2. Y otra cosa que puede ayudar es que notemos que si intercambiamos las etiquetas, si lo que se llama aquí 1 lo llamamos 2 y viceversa, este término se convierte en este. Aquí la suma pues queda igual, la suma es conmutativa. Este se convierte en este y viceversa. Y este también queda invariante porque al cambiar θ1 por θ2, la diferencia que está dentro del paréntesis cambiaría de signo, pero como está al cuadrado, entonces queda exactamente igual al hacer ese intercambio. Lo cual quiere decir algo bastante trivial. Si regresamos a la figura que teníamos en un principio para definir el problema que aquí estamos tratando, si ahora vemos este mismo diagrama desde el otro lado de la pantalla, pues lo que vamos a ver es un sistema que se ve perfectamente similar a lo que aquí tenemos. Simplemente los papeles de las masas, lo que aquí estamos llamando M1 y M2, se intercambiaría. Entonces esa es la razón en el fondo de que si intercambiamos las etiquetas tengamos exactamente lo mismo de una forma u otra. Eso es útil porque una vez que encontremos la ecuación que resulta de calcular estas derivadas, para la otra ecuación es exactamente algo idéntico, haciendo el cambio de 1 por 2 y de 2 por 1. Entonces, concretamente, lo que en este caso tenemos es la derivada con respecto a t. La parcial de L con respecto a θ1 punto solamente va a tener una contribución de aquí, y eso nos lleva a un M1 L cuadrada θ.1, eso es todo. Y a eso hay que restarle la derivada de toda esta expresión con respecto a θ1. Entonces de aquí da 0, de aquí da 0. Esto que es una constante, como dije antes, no va a contribuir aquí, desaparece. De aquí lo que vamos a tener es ahora un más M1G por L θ1. El signo menos que aparece aquí se cancela con este signo menos. Este 2 también desaparece. Este no contribuye en este momento. Y de aquí, al derivar con respecto a θ1, vamos a tener un 2 que baja y se cancela. Este signo se cancela con este signo, pero como estamos derivando con respecto a θ1, hay otro signo menos adicional. Así es de que finalmente lo que vamos a tener es un menos k L cuadrada por θ2 menos θ1. Y esta es una de las ecuaciones de movimiento, o lo que es lo mismo, esto es M1 por L cuadrada θ1 2 puntos más M1G por L θ1 menos K L cuadrada por θ2 menos θ1. Como decía, la otra ecuación de movimiento que tenemos es prácticamente idéntica. Todo lo que hay que hacer es cambiar 1 por 2 y 2 por 1. Entonces vamos a tener aquí más M2G L θ2 menos K L cuadrada θ1 menos θ2. Cosa que ustedes pueden verificar si se ponen a calcular algo similar a esto, pero ahora con un subíndice 2. Exactamente los signos son tal como aquí aparece. Entonces, hasta allí, este sería el sistema de ecuaciones de movimiento linealizadas. Aquí, como ya recalcaba antes, el procedimiento que estamos siguiendo es diferente a lo que vimos en las dos lecciones anteriores. En el caso que tratamos 2 lecciones atrás, primero habíamos encontrado las ecuaciones de movimiento en forma exacta y después hacíamos la linealización. Aquí, en cambio, primero hicimos las aproximaciones en la lagrangiana, y una vez que ya tenemos la lagrangiana, estamos encontrando aquí las ecuaciones que por construcción son lineales, como ustedes pueden ver. Se supone que estas ecuaciones describirían en forma aproximada, pero bastante bien, el comportamiento de este péndulo doble con este resorte entre estas dos masas, si estamos hablando de oscilaciones pequeñas, donde precisamente las aproximaciones que hicimos previamente sean, digamos, aceptables. Bien, ahora el problema es un problema matemático. Otra vez aquí la parte de la mecánica lagrangiana ya terminó. Aquí lo que sigue es un problema de ecuaciones diferenciales y de álgebra lineal. Entonces lo que hacemos es buscar soluciones que corresponden precisamente a los modos normales de vibración. Entonces lo que aquí hacemos ahora es buscar los modos normales de vibración,
Y eso corresponde a suponer que las dos variables que aquí tenemos, θ1 y θ2, tienen un movimiento muy similar. Es decir, para θ1 proponemos una solución que sea de la forma A, que es una constante indeterminada, por el coseno de omega t más delta, donde omega y delta son también constantes indeterminadas. Y para θ2 buscamos algo similar, quizá con otra amplitud, pero definitivamente con el mismo factor que nos da el comportamiento temporal. Es decir, lo que queremos es que θ1 y θ2 sean funciones sinusoidales que estén en fase, que no estén retrasadas una con respecto a la otra, aunque quizá tengan amplitudes distintas. Entonces eso es lo que andamos buscando, en eso consisten los modos normales, y lo que hacemos es simplemente sustituir en las ecuaciones que están arriba. Ya vimos en la lección anterior que cada vez que derivemos con respecto al tiempo, cada punto de estos hace que el coseno primero se convierta en menos el seno de este argumento por omega, y cuando volvemos a derivar aparece otra omega. Finalmente lo que vamos a obtener es un sistema de ecuaciones algebraicas que es este que ahora les presento. Sería 0 igual a menos m1 L cuadrada por omega cuadrada por A más m1 por g por L por A menos k por L cuadrada por B menos A, una vez que hemos cancelado el factor común coseno de omega t más delta. Aquí precisamente este sistema tiene esa característica muy agradable de que al proponer soluciones de esta forma con senos o cosenos, esas funciones que dependen del tiempo desaparecen, y lo que queda es ahora una relación que ya no es una ecuación diferencial, donde ya no tenemos funciones del tiempo, sino lo que tenemos son simplemente constantes. De la otra ecuación lo que tenemos es algo muy similar nuevamente, 0 igual a menos m2 L cuadrada omega cuadrada por B más m2gl por B menos kl cuadrada por A menos B. Nuevamente la simetría que mencionaba antes, aquí está presente nuevamente. Si cambiamos A por B y B por A, una ecuación se convierte en la otra. Entonces el problema es resolver un sistema de ecuaciones ya no diferenciales, sino algebraicas, y el truco aquí consiste en tratar estas ecuaciones como un sistema de dos ecuaciones simultáneas para las incógnitas A y B mayúscula, tratando a la omega como si fuera algo conocido. Entonces, escribiendo estas ecuaciones en la forma estándar, lo que tendríamos sería esta otra forma equivalente de hacerlo. Sería menos m1 L cuadrada omega cuadrada, que es aquí coeficiente de la A, más m1gl, que también multiplica a la A, más k por L cuadrada, que multiplica a la A, menos kl cuadrada por B es igual a 0. Entonces ahí ya todos los términos están tomados en cuenta. Para la segunda ecuación lo que tenemos es menos kl cuadrada A, es el único término donde la A aparece, y en cambio tenemos una buena cantidad de términos con la B, que son estos, menos m2 L cuadrada omega cuadrada más m2gl, y finalmente tenemos un más k por L cuadrada por la B igual a 0. De nuevo aquí se puede ver que la simetría persiste. Cambien ustedes A por B y B por A, y una ecuación se convierte en la otra si al mismo tiempo cambiamos la M1 por M2 y viceversa. Entonces, lo que sabemos de álgebra elemental es que un sistema de ecuaciones simultáneas homogéneo como este va a tener una solución no trivial, y justamente lo que queremos es una solución no trivial. Lo que queremos es que los péndulos puedan oscilar, entonces queremos amplitudes que no son cero. Para que eso ocurra, se necesita que el determinante principal del sistema sea igual a 0. Entonces, la condición pues es que el producto de menos m1 L cuadrada omega cuadrada más m1 gl más k por L cuadrada, que es este coeficiente, por este otro, que es algo similar, menos m2 L cuadrada omega cuadrada
más M2GL más KL cuadrada, menos el producto de este coeficiente por este, que nos da K cuadrada L cuarta. K cuadrada L cuarta, eso tiene que ser 0. Vean que lo que queda es una ecuación en donde ya no aparecen las amplitudes desconocidas A y B, que todavía tenemos que calcular en algún momento, sino que aquí lo que aparece solamente como incógnita es la omega. Esta ecuación algebraica, que es una ecuación de cuarto grado, lo que hace es determinar las frecuencias de los modos normales de vibración, o lo que también se llama las frecuencias normales de este sistema mecánico. Entonces, bueno, simplemente voy a escribir la condición que se obtiene. Lo que resulta de desarrollar esto que aquí tenemos es que M1 por M2 por L, aquí quedaría en principio una L cuarta omega cuarta, pero ustedes pueden darse cuenta de que hay un factor de L cuadrada que se puede eliminar en este momento. Así es de que simplificando ligeramente la ecuación, cancelando algunos factores de L, las cosas se pueden escribir así. Aquí tendríamos L cuadrada omega cuarta, que proviene de este producto, que es el único de grado más alto, que es lo que define aquí esta ecuación como una ecuación de cuarto grado. Y después viene esta combinación, 2 veces M1, M2 por G por L, más M1 más M2 por KL cuadrada por omega cuadrada, más M1, M2 por G cuadrada, más M1 más M2 por GKL igual a 0. Todo lo demás se simplifica. De hecho, este término K cuadrada L cuarta se cancela con un K cuadrada L cuarta que viene del producto de este término con este, y por eso las cosas quedan así relativamente sencillas. Lo que sigue ahora, pues naturalmente, es resolver esta ecuación que parece que es una ecuación de cuarto grado para omega, pero en realidad la podemos ver como una ecuación de segundo grado para omega cuadrada, y por lo tanto se puede resolver fácilmente con la fórmula elemental para resolver ecuaciones cuadráticas. Y en este caso lo que se obtiene es que omega cuadrada entonces va a estar dada por la expresión que escribo enseguida. Es 2m1 m2 por g más m1 más m2 por kl, que es esencialmente lo que tenemos aquí. Pero aquí de nuevo va a resultar conveniente cancelar otro factor de L para que las expresiones queden un poquito más sencillas, y dentro del radical lo que nos queda es más o menos la raíz cuadrada de esta misma combinación, 2m1 m2 por g más m1 más m2 por kl, todo eso al cuadrado. Y a eso hay que restarle, a ver si cabe, un 4m1 m2 por m1 más m2 por gkl, y también aquí ni modo voy a continuar aquí dentro, menos 4 m1 al cuadrado m2 al cuadrado por g cuadrado. Es algo relativamente largo, entre 2m1 m2 por l, después de haber cancelado un factor de L, como decía antes. Pero afortunadamente, si uno se pone a desarrollar este binomio al cuadrado, resulta que hay una gran cantidad de cancelaciones, y lo que queda es bastante sencillo en realidad. El resultado de desarrollar lo que se encuentra dentro del radical nos lleva a algo, pues de hecho, bastante breve. Lo que queda es 2
M1, M2 por G más M1 más M2 por KL. Y maravillosamente resulta que todo lo que está dentro del radical se reduce a esto, a M1 más M2 por KL. Y todo esto está dividido entre 2 veces M1, M2 por L. Entonces, en el caso en que tomamos el signo menos, estos dos términos se cancelan. Si tomamos el signo más, estos dos términos se refuerzan y queda algo muy sencillo, como decía. Entonces, en este ejemplo, las cosas resultan más simples que en el ejemplo anterior. Aquí vamos a tener entonces dos posibilidades. Una posible frecuencia, que vamos a llamar omega 1, es tal que al cuadrado sería, si tomo el signo menos, dije, estos dos términos se cancelan. El factor 2m1, m2 se cancela también y lo que queda es excepcionalmente simple, queda simplemente g sobre l. Este resultado no debe de ser ninguna sorpresa y de hecho ustedes deben de estar familiarizados con el hecho de que para un péndulo simple, precisamente la frecuencia de oscilación para oscilaciones pequeñas es la raíz de g sobre l. Es este caso que aquí tenemos es algo muy sencillo. Y si regresamos a la figura inicial, corresponde a que los dos péndulos estén moviéndose en forma idéntica. Es decir, θ1 y θ2 en ese caso van a ser iguales, de tal forma que este resorte no se va a estirar ni a comprimir. Y entonces por eso es como si cada resorte estuviera libre, solamente bajo la acción de la gravedad. Y por ello no es extraño que la frecuencia con la que oscilan los dos péndulos corresponda justamente a la que tendríamos si no hay ningún resorte de por medio. De hecho, uno puede ver fácilmente que en este caso, cuando omega 1 cuadrado es g sobre l, eso equivale a que a y b sean iguales. De hecho, aquí se puede ver eso con bastante facilidad. Quizá un poquito más arriba sea más fácil notarlo. Si A y B son iguales, veámoslo, esto desaparece, y si A y B son iguales, esta ecuación y esta ecuación dicen exactamente lo mismo. Estos términos se van y lo único que sale de esta relación es el valor de la omega, tal que omega cuadrada, como dije, es g sobre l. Entonces, este sería pues un caso un movimiento posible del sistema, bastante sencillo por cierto, pero tenemos otro modo normal de vibración que corresponde a una frecuencia distinta. A esta otra frecuencia le voy a llamar omega 2 y correspondería a tomar ahora la otra posibilidad, el signo más. Entonces lo que nos queda, como podemos ver, es 2m1 m2 por g más 2 veces m1 más m2 por kl sobre 2m1 m2 por l. Entonces esto se puede simplificar. De hecho, esta primera fracción que tenemos aquí nos lleva precisamente igual que antes a un g sobre l, mientras que el segundo término se simplifica también. Lo que vamos a tener, como ustedes pueden ver, es que el 2 se cancela, una l se cancela y lo que queda simplemente es esto que ahora les presento. Lo que tendríamos sería m1 más m2 sobre el producto m1 por m2. Conviene dejarlo así por k. Entonces, esa sería la forma conveniente de escribir el resultado. Vean que en el primer modo normal que aquí obtuvimos, la relación entre las amplitudes de los dos péndulos es exactamente, la relación es 1. Los dos péndulos se mueven exactamente con la misma amplitud, en el mismo sentido, etc. En este otro caso, la frecuencia y exactamente lo que valgan A y B depende de la relación entre las masas. Entonces uno puede ver algunos casos sencillos, por ejemplo, y aquí pongo otro color para que se recalque, que ahora vamos a particularizar. Si por ejemplo M1 es igual a M2
y además, bueno, ya esto le llamamos m simplemente. Entonces, además, para hacer aquí las cosas sencillas, vamos a suponer que k por l fuese m por g, algo similar a lo que hicimos en el ejemplo de la lección anterior. Entonces, haciendo esas elecciones muy particulares, lo que queda es que entonces la omega 2 al cuadrado sería g sobre l, la suma de las dos masas sería 2m, el producto de las dos masas es m cuadrada, aquí queda simplemente la k, pero la k es mg sobre l, entonces esto sería g sobre l más 2k sobre m, pero 2k sobre m es lo mismo que 2g sobre l, así es de que esto sería en total 3g sobre l, lo cual quiere decir que con esta combinación muy especial, repito, de valores de las masas y de la rigidez del resorte, entonces vamos a tener una frecuencia que es la frecuencia simple de un solo péndulo en la aproximación de oscilaciones pequeñas, mientras que la otra frecuencia sería raíz de 3 veces superior. Aquí recuerden que lo que estamos calculando no es la frecuencia todavía, es el cuadrado de la frecuencia. Entonces la única diferencia entre esta frecuencia y esta otra es este factor de 3, y al momento de sacar raíces cuadradas, pues entonces vamos a tener aquí una frecuencia que es raíz de 3 veces la que tendríamos en el caso de en el que el resorte no se está estirando ni comprimiendo. Si ahora uno sustituye este valor de omega en las ecuaciones que teníamos aquí arriba, aquí por ejemplo, de nuevo, cuando el determinante vale 0, estas dos ecuaciones son redundantes, una de ellas basta. Entonces, si uno sustituye el valor de la omega y la k que escogimos, etc., entonces uno puede determinar cuál es la relación entre b y a. Eso es algo muy simple de ver, y lo que uno obtiene es que para esa combinación de valores lo que sale es que la b es igual a menos a. Es decir, que en este caso, si las dos masas son iguales, como aquí estamos suponiendo, entonces resulta que lo que hacen los dos péndulos es también algo muy similar, excepto que van a estar moviéndose en forma contrapuesta. En el momento que uno de los péndulos se mueve hacia la derecha, el otro se mueve a la izquierda, exactamente por la misma amplitud, y viceversa. Aquí, como ya había mencionado, todo esto tiene que ver mucho con el álgebra lineal, y en este caso, aquí nada más como comentario, resulta que hay cierto comportamiento gráfico que conviene señalar. Si tomamos aquí como ejes a los ángulos θ1 y θ2, entonces ya vimos que un posible modo normal de vibración corresponde que A y B sean iguales, y si A y B son iguales, eso quiere decir que θ1 y θ2 son iguales. Aquí se ve, si las amplitudes son iguales, entonces θ1 y θ2 son iguales. Gráficamente, eso corresponde a un movimiento a lo largo de esta línea a 45 grados. Entonces, un modo normal de vibración correspondería a que el sistema, estos dos péndulos, se estén moviendo a lo largo de esta recta. Entonces, al hacerlo, va a haber un momento en el que los dos ángulos valen 0. Va a haber momentos en que los dos ángulos van a ser positivos, pero del mismo tamaño exactamente, o ambos negativos, precisamente que corresponde a que los dos péndulos se están moviendo en forma totalmente idéntica. Si viéramos nada más uno de los dos péndulos, vamos a ver exactamente que el movimiento de uno y del otro es el mismo. En cambio, para este otro modo normal de vibración, en donde, bueno, ya hemos aquí escogido ciertos valores particulares de las masas y de la rigidez del resorte. De hecho, aquí la parte crucial es cómo escojamos las masas. Si las masas son iguales, vamos a llegar a esta conclusión de que B es igual a menos A, y en forma gráfica eso corresponde a esta otra línea, que de nuevo corresponde a un movimiento sencillo del sistema, en donde lo que vamos a tener es que cuando un ángulo se vuelve positivo, el otro se vuelve negativo y viceversa. Entonces,
estos nuevos ejes que aquí tenemos, estas líneas punteadas, corresponden a otra selección de las variables. Vean ustedes, este es el eje que corresponde al ángulo θ1, este es el eje que corresponde al ángulo θ2. Estos serían otros ejes diferentes que se obtienen de los primeros mediante una rotación por 45 grados. Y si escribiéramos todo el problema en términos de estas otras variables, ya no habría el acoplamiento que teníamos en las ecuaciones diferenciales aquí en un inicio. Noten que en estas ecuaciones diferenciales θ2 y θ1 están mezclados. Bueno, si en lugar de utilizar θ1 y θ2 utilizáramos como variables las que corresponden a estos ejes, ese acoplamiento desaparece. A eso corresponde precisamente el descubrir estos modos normales de vibración. Aquí estamos hallando ciertos movimientos sencillos en donde, como dije antes, todas las partes del sistema se mueven con la misma frecuencia, se mueven al unísono. Aquí la diferencia es que sobre este eje tenemos una frecuencia pequeña y sobre este eje tenemos una frecuencia más grande. Entonces, el movimiento en general del sistema, como siempre, va a depender de las condiciones iniciales. Si, digamos, soltamos el sistema desde el equilibrio, desde el reposo, en un punto como este, donde θ2 y θ1 son iguales, entonces lo que va a estar haciendo el sistema es simplemente ir y venir sobre esta línea. Si en cambio soltamos el sistema de la posición de reposo, ahora con un ángulo siendo el negativo del otro, lo que vamos a tener es un movimiento a lo largo de esta línea, pero con una frecuencia más grande que con la frecuencia que tenemos aquí. Si ahora, y esta es la parte más interesante, comenzamos desde cualquier otro punto del plano, por ejemplo, un punto en donde el ángulo θ2 fuera el doble del ángulo θ1, si soltamos de allí el sistema, partiendo del equilibrio, esa condición inicial la podemos descomponer. Piensen ustedes en un vector que vaya a este punto del plano. Ese vector lo puedo descomponer como una componente sobre esta línea y otra componente en esta dirección paralela al otro modo normal de vibración. Entonces, lo que tendríamos en ese caso es una superposición de los dos movimientos. Vamos a tener un movimiento sobre esta línea con cierta frecuencia pequeña y un movimiento sobre esta línea con una frecuencia más grande. Entonces, ahora el movimiento va a ser algo más complicado, que precisamente va a provenir de la combinación de estos dos movimientos. Lo que vamos a tener ya va a ser una figura en el plano, que en este caso, como la relación entre las dos frecuencias no es un número racional, sino es un número irracional, la raíz de 3, recordemos, es un número irracional, entonces lo que vamos a tener es una curva aquí en el plano que no va a ser una curva cerrada. Por más que esperemos, no va a llegar un momento en que todo se repita. Si aquí hubiésemos tenido un valor tal que al sacar la raíz cuadrada nos llevara a un múltiplo racional de la otra frecuencia, entonces sí, después de un cierto número de oscilaciones regresaríamos a la condición inicial, pero en este caso no. Otra cosa interesante es que estas dos direcciones son ortogonales entre sí, pero eso depende de que aquí hemos escogido las dos masas iguales. Si las dos masas no se hubieran escogido como iguales, entonces los modos normales de vibración no corresponderían a direcciones ortogonales, por lo menos no ortogonales con respecto a la métrica o al producto interior usual del plano R2. Si uno escoge otra combinación de masas, vamos a seguir teniendo ortogonalidad, pero ya no en términos del producto interior usual, sino que habría que modificar ese producto interior precisamente de acuerdo con la relación de masas, y el resultado es que con ese producto interior redefinido vamos a tener ortogonalidad todavía. Entonces todo esto, como dije antes, tiene sus ramificaciones muy interesantes en las ecuaciones diferenciales, en el álgebra lineal, pero aquí no es exactamente nuestro interés el profundizar en todos estos aspectos, así es de que bueno, aquí solamente lo menciono muy superficialmente, con la invitación en todo caso de que ustedes se pongan a ver más de esto si todo esto llama su atención. Aquí pues, para no prolongar esto más de una hora,
aquí finalizo esta lección, como siempre agradeciendo su atención y hasta la siguiente.